Muy buenos días, apreciados hermanos, qué gusto saludarles a quienes se han unido a esta señal para venir a adorar el nombre de Dios. Sábado a sábado estamos teniendo un encuentro especial de adoración a nuestro Creador. Bienvenidos a quienes también están en familias, como yo en esta mañana tengo la alegría y el honor de poder contar con mi familia junto a mí. Aquí estoy junto a mis dos hijos y también junto a mi querida esposa. Así es que voy a presentar a mi familia. Aquí a mi derecha está Jared y también acá de mi lado izquierdo cuento con Yader, mi primer hijo, y Celia, mi esposita. Estamos felices de poder empezar este momento de adoración a Dios, alabando el nombre del Señor, orando, leyendo su palabra, que es lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Bienvenidos a este momento de adoración. Ahora con mucha alegría, queridos hermanos, entonaremos el himno 250. Padre, a tus pies me postro. Padre, a tus pies me postro, rompe mis prisiones duras, responde mientras llamo, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme lo que se debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Mientras Cristo intercede, mientras solo yo humilde, lo que necesito dame, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. No deseo ofenderte, viviré para agradarte, en el corazón guardarte, con tu espíritu en mí, con tu espíritu en mi alma, hazme lo que ser debiera, hazme puro en todo, libre del pecado, con tu espíritu en mí. Ahora, mis queridos hermanos, vamos a seguir alabando el nombre de Dios con el himno 218. A Jesucristo, ven sin tardar. A Jesucristo ven sin tardar, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce afán, tierno diciendo.
este pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Su voz se escucha sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Feliz sábado, queridos hermanos. Estamos muy felices de compartir la adoración en familia. En este momento quiero invitarlos a ver el consejo que tienen los niños para cada uno de los papitos. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias. Hola papá y mamá, prestan mucha atención ahora. ¿Están mirando mis ojos? Tengo un buen consejo. Estoy siempre atento a lo que ustedes hacen. Si son bondadosos, honestos, cariñosos, dedicados y al mismo tiempo firmes y decididos. Yo también seré así cuando crezca. Genial, ¿no? Qué hermoso consejo que recibimos hoy. Ahora vamos a conocer los ganadores del desafío anterior. El sábado pasado estuvimos celebrando el Día del Niño Adventista y Aventurero. ¿Quieres conocer los ganadores? Te invito a verlos. Qué alegría poder saludarlos en este sábado especial, en este culto de adoración, y quiero agradecer mucho a los niños que participan de los desafíos que nosotros damos cada sábado para ustedes, y también agradecer a los papitos que son parte también de estos momentos especiales con los niños. La semana pasada tuvimos un desafío muy lindo de contar la historia de Daniel a algún primo, algún amigo, algún vecino, y contactarlo de manera de internet o electrónica y contarle la historia. Pues sí, tuvimos muchos niños que participaron y agradecemos mucho, pero tenemos aquí los ganadores de este desafío. Tenemos a la niña Eileen Zúñiga Vázquez. Ella tiene 9 años, es de la iglesia Zamora Chinchipe del cantón El Pangui. Un saludo cariñoso allá en el oriente de nuestro Ecuador a nuestra querida Eileen. También tenemos un desafío que llegó de Galápagos y fue Saraí Calderón quien nos mandó esa foto linda contando la historia a sus vecinos. También tenemos 2 ganadoras que son Mía y Esther Arciniegas de la iglesia de Tumbaco A, de el Valle de Tumbaco. A las 2 un abrazo cariñoso y vamos a mandar también el regalito virtual. Y también Daniela Ailín Álava de Quito Sur. Para todos ellos les damos un abrazo cariñoso, les mandamos la tarjetita virtual y cuando todo esté en la normalidad vamos a mandar un regalo especial para ustedes y para todos los niños que han ganado en estos desafíos. Que Dios los bendiga y participemos del culto de adoración. ¡Qué lindo! Felicitaciones a los ganadores.
Ahora les invito a conocer el desafío que tenemos, queridos niños, para esta semana. Vamos a realizar la actividad de la adoración infantil del tema número 22 que corresponde para este sábado. Ustedes pueden ver allí los números de contacto para enviar la fotito de su desafío. Muy bien, ahora tenemos el momento especial, el momento más esperado por los pequeñitos de la casa. Vamos a escuchar la historia. Tenemos hoy una historia muy interesante. Ustedes saben que en la Biblia hay muchas historias y hoy veremos una de ellas. Veremos la historia de Abraham. Abraham, cuando estuvo caminando a Canaán, no fue solo. Ustedes saben que él fue con muchas personas, que fue con amigos, que fue con siervos, con animales también. Y Abraham fue a la tierra de Canaán, no fue solo, fue con alguien muy especial, alguien que él quería mucho. Y él era su sobrino Lot. Ayúdame, Yadercito, muchas gracias. Su sobrino Lot también fue con él. Pero quiero decirles algo, tanto Abraham como Lot fueron muy prosperados por el Señor. Tuvieron muchas ovejitas, muchas, tanto Abraham como Lot. Tenían muchas ovejitas y esto trajo un pequeño problema. Los siervos o los pastores de Abraham con los siervos de Lot tenían una discusión, porque cuando llevaban a las ovejitas a pastar, entonces ellos discutían, este es el pasto para nuestras ovejas, decían los unos, y los otros decían, no, este es el pasto para las nuestras, váyanse de aquí. ¡Ah, qué triste situación! Abraham, al ver esta situación, dijo, tenemos que tomar una decisión, porque no es posible que estemos discutiendo, ni nuestros siervos, querido Lot, ni nosotros tampoco, porque somos familia, tú eres mi sobrino muy querido. Y Abraham le dijo a Lot, ven, vamos a caminar, quiero mostrarte la tierra. Entonces caminaron, vieron la tierra, y Abraham le dijo a Lot, mira Lot, en todo esto quiero que escojas un lugar para que vivas tú, con toda tu familia, con tus siervos y también con tus animales y con tus ovejitas. Así que Lot se quedó mirando toda la tierra. Abraham le dijo, si tú tomas a la derecha, yo tomaré a la izquierda. Y si tú tomas a la izquierda, yo entonces tomaré hacia la derecha. Y Lot se quedó mirando, a ver, vamos a mirar juntos, mirando toda la llanura, toda la tierra, y dijo, ahí hay un lugar muy bonito, hay una ciudad y también hay un río que es muy bueno para mis animales. Y cuando Lot estaba pensando eso, dijo, allá me voy a ir. Pero quiero decirles aquí algo muy importante de esta historia. Entre Abraham y Lot, ¿quién era el mayor? Abraham, ¿verdad? Abraham era el mayor y Lot era el menor. Una cordialidad que pudo haber tenido Lot era decirle, tío, yo te quiero mucho y te agradezco por la decisión que estás tomando, pero tú puedes elegir hacia dónde ir y yo iré al otro lugar donde ya tú no vayas. Pero no fue así. Lot miró y dijo, ay, ese lugar está muy bonito para mí y para mi familia. Allá yo me voy a ir. Entonces Abraham lo entendió y dijo, está bien, querido sobrino, que vayas para allá. Yo entonces cumpliré mi promesa y tomaré para el otro lado. Y así fue. Abraham se fue para el otro lugar que no era tan bonito, pero Abraham confiaba mucho en el Señor. Él sabía que Dios lo iba a acompañar donde quiera que fuera, porque Abraham era amigo de Dios. ¿También quieres ser amigo de Dios? Así sucedió. Lot se fue entonces a aquella ciudad y Abraham se fue al otro lugar. Pero a Lot le pasó algo muy interesante. Vamos a saber ya mismo. Quiero pedirle ahora a mis hijos, Yader y Yared, que escojan una de estas canastitas que he traído para ellos. Vamos, chicos, vamos a conocer qué es lo que tenemos allí. Escojan cualquiera, la que ustedes deseen. Muy bien. Te invito, Yared, a abrir tu cajita. ¿Qué es lo que tienes allí? Muéstranos, los niños quieren ver. Ah, miren, es una frutita, pero no está tan agradable, ¿verdad? No está tan agradable. Ahora tú, Yader, muéstranos. ¿Qué tienes allí? Ah, mira, tu caja es pequeña. No es quizás muy bonita, pero tiene algo lindo, algo que sí está en buen estado. Algo parecido le sucedió a Lot. Muchas gracias, chicos. Algo parecido le sucedió a Lot. En esta ciudad tan linda que él vio, con río y con mucha gente, habían personas, sí, pero personas que no amaban a Jesús, personas que no conocían de Jesús y hacían muchas cosas malas. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Le pasaron muchas cosas tristes también a Lot.
Abraham siguió confiando en el Señor y, gracias a Dios, tomó una buena decisión y le fue todo perfectamente. ¿Qué es lo que tenemos que aprender en esta lección, queridos niños? Que tenemos que ser benignos y bondadosos unos con otros. A veces nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones y queremos que todo nos salga bien, pero las apariencias nos engañan y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Queridos niños, el versículo de hoy está situado en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32, que nos dice: sean benignos los unos con los otros. ¿Tú quieres ser bueno? Te invito a que oremos. Vamos a orar como Daniel, que hemos estudiado mucho dentro de estos días. Vamos a unir nuestras manos, a inclinar nuestras cabezas y a cerrar nuestros ojos para orar al Señor. Padre querido, te damos muchas gracias por esta bella historia. Ayúdanos, Señor, a ser respetuosos con las personas mayores, a ser bondadosos con ellos, a darles siempre el primer lugar, no solamente con las personas mayores, sino con todas las personas que están a nuestro alrededor. Te pedimos que este versículo sea una realidad de nuestras vidas. Seamos benignos los unos con los otros. En el nombre de Jesús, amén. Ahora veremos el video Probad y ved. Probad y ved. Historia de hoy. Manos a la obra. ¿Y qué tal? Bueno, fui a la comisaría para dejar la constancia. No tengo mucha esperanza de que atrapen a los delincuentes. Mi marido arrendaba un pequeño camión frigorífico. Entregaba cecinas y congelados a los almacenes que estaban en la orilla de la carretera. Esta era la tercera vez que lo asaltaban. Estamos en quiebra. Definitivamente quebramos. Sin trabajo, sin dinero, completamente endeudados. No sé qué hacer. Todavía nos quedan 20 reales. Hoy, cuando regrese del trabajo, en la noche, hagamos pan. Yo lo venderé mañana en mi trabajo. ¿Me ayudas? Hola, amor. Amor, no lo vas a creer. A mis compañeras del trabajo les gustó mucho el pan y me pidieron 5 más. ¿Puedes aumentar la masa? ¿Puedes agregar para llevar 5 más mañana? ¿Sí? Me voy a cambiar de ropa para venir a ayudarte, ¿está bien? Los encargos de panes seguían aumentando. Eddie Nilsson cargaba nuestro auto con las cajas de panes y me ayudaba a hacer las entregas en mi trabajo. Amor. Dime. Recibimos una invitación para dar una charla en la empresa de nuestro amigo Alex. Es sobre los 8 remedios naturales y tengo una idea. ¿Cuál? Hagamos panes para llevar y ¿sabes por qué? Habrá mucha gente allá. ¿Qué te parece? Está bien. ¿Bien, cierto? Sí, me gusta. Muy bien. Entonces fuimos a un almacén cercano a nuestra casa, con la esperanza de llevarnos los ingredientes para pagarlos después. Trabajamos 24 horas al día. Pasábamos toda la noche preparando la masa. Y mientras yo estaba en mi trabajo, mi marido horneaba los panes. Todavía no lo puedo creer. Logramos vender los 16 panes. Y aquí está el dinero. Primero, vamos a devolver el diezmo. Pagaremos lo que debemos en el almacén. Pondremos benzina en el auto para hacer más entregas. Y sobran 15 reales. Esos 15 reales disponibles en nuestras manos son un verdadero milagro de Dios. Este es un dinero que está bendecido. Tomaremos este dinero, vamos a comprar más materiales y vamos a hacer más panes.
Estábamos felices de saber que la misericordia de Dios era un hecho real en nuestras vidas. Nuestra gratitud era muy grande y ya contribuíamos con el 25% de nuestras ventas entre diezmos y ofrendas. Cuando la vida era más tranquila, cuando todo andaba bien, no lográbamos ser fieles a Dios como deseábamos. Y eso, de alguna manera, nos impedía ver cuán bendecidos éramos. Hoy, nuestra fábrica de pan integral aumentó y contamos con 15 colaboradores. Producimos 1.500 panes al día y la empresa no para de crecer. Tal vez alguien que nos ve esté pasando por un momento difícil de cesantía. Esta sería una buena oportunidad para abrir tu negocio propio y pasar a ser un emprendedor. Piensa en tus habilidades, entrega lo mejor de ti, sé fiel. Dios estará contigo. Y ahora los invito a adorar juntos a nuestro Dios a través de los diezmos y las ofrendas. Dios los bendiga. Probad y ved. Ahora vamos a entregar los diezmos y las ofrendas. Muy bien, en este momento vamos a realizar una oración sabiendo que Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Los invito a orar. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, Señor, estamos muy agradecidos contigo porque nos tienes aquí ante tu trono de gracia. Querido Señor, queremos rogar la presencia de tu Santo Espíritu para cada uno de nosotros, que podamos abrir así como nuestras Biblias, también nuestro corazón y poder estar, Señor, aceptos a tu mensaje. Bendice, Señor, el tema que vamos a tener en este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Apreciado hermano, que en este momento estás conectado ya para el momento del culto, del sermón. Estamos en una modalidad diferente, ¿no? Miren, acá con la familia, pasando un momento especial de adoración al Señor en su santo día, porque así nos indicó el Señor. Donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, la presencia de Dios se va a manifestar. Eso realmente trae esperanza y paz para nuestros corazones, saber que el Señor está con nosotros. Imaginémonos 2 escenarios en este momento. El primero, una persona llega y te dice: sabes, he aceptado al Señor Jesús como mi Salvador, ahora soy miembro también de la iglesia cristiana. Pero tú le conoces a esa persona y tú le haces un seguimiento, no por criticar la vida de él, pero te das cuenta que lamentablemente sus palabras están siendo unas palabras soeces, unas palabras ásperas. Su comportamiento no va de acuerdo con los principios que presenta la palabra de Dios. Y también hay otro escenario más duro todavía. Quizás tú ya estás en la iglesia por algún tiempo y conoces de gente que ha venido y ha conversado contigo y te dice: mira, yo pido al Señor que me ayude a vencer un pecado, pero lamentablemente después de pedir perdón a Dios por el pecado que cometo, vuelvo a caer. Una y otra vez le pido al Señor que me perdone, aferrándome al versículo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero no encuentro la victoria. ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo que está pasando en la vida de aquellas personas que recién se entregan al Señor o personas que ya tienen mucho tiempo asistiendo a la iglesia, pero lamentablemente están siendo derrotados y derrotados una y otra vez? ¿Cómo entendemos aquel versículo que dice que los que están en Cristo Jesús son nuevas criaturas? ¿Cuál es el verdadero problema? Por eso les invito en este momento a abrir la palabra de Dios y vamos a leer juntos el Evangelio según Lucas, el capítulo 24,
desde el versículo 44 hasta el 49, donde se presenta la victoria que Dios nos está queriendo dar a todos quienes hemos aceptado a Jesús. Vamos a leer la palabra de Dios entonces. Ahí junto con toda mi familia queremos compartir la palabra de Dios y así abran la Biblia, compartan la palabra de Dios unos a otros, que esto es lo que nosotros tenemos que hacer siempre. De esta manera vamos a dar lectura a estos versículos que dice la palabra de Dios. Lucas 24, 44. Dice la palabra del Señor. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Indudablemente, aquí se presenta una característica que Dios espera en la vida de los cristianos: victoria. Y lo vamos a ver durante el estudio de esta mañana. Miren, imaginémonos las escenas en las cuales se escribieron estos versículos. Jesucristo había resucitado y se menciona en el Evangelio según Lucas que camino a Emaús él tuvo un encuentro con discípulos, pero ellos no lo entendían, no lo llegaron a reconocer. Y Jesucristo tuvo que aparecerse a los discípulos de manera personal para que ellos pudiesen entender qué es lo que Jesucristo había venido a hacer aquí en esta tierra cuando Dios envió a su Hijo. Entonces, de estos versículos que acabamos de leer, yo quiero sacar 3 aspectos importantes. Me voy a valer de un comentario que menciona lo siguiente, que cuando Jesucristo dijo la frase, esto es necesario, que tenía que haber sucedido como estaba escrito, tanto en Moisés o en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, se está refiriendo a que todo el Antiguo Testamento estaba profetizando o había mencionado que la venida de Jesucristo estaba predicha. Nunca fue una casualidad que Cristo hubiese venido. La Biblia lo deja claro, que Dios tuvo un plan, el plan de la redención. Así es que nosotros debemos entender que cuando Jesucristo usa esta frase, tanto de la ley de Moisés, de los profetas y de los salmos, se está refiriendo a todo el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Antiguo Testamento describía cuál iba a ser la labor de Cristo aquí, cómo iba a venir Jesús. Todo eso estaba profetizado. Entonces queda claro que el Antiguo Testamento ya mencionaba la venida de Cristo. Pero ahora yo quiero ir al siguiente versículo que se encuentra en el versículo 45. Y estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y después dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. ¡Wow! ¿Qué significa esto? No sé cuánto tiempo tengas leyendo la palabra de Dios. Algunos de pronto ya muchos años. Pero quiero decir algo que no es quizás alentador. Porque hay personas que tienen muchos años estudiando la palabra de Dios y lamentablemente no están entendiendo el mensaje que el Señor tiene para ustedes. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible que dedique tiempo a leer la palabra de Dios todos los días y no entienda? Pero bueno, eso está pasando. El ejemplo está aquí. Los discípulos habían tenido contacto directo con Jesús. Habían escuchado las enseñanzas del propio Señor Jesús. Jesús les había dicho a ellos que iba a padecer, que iba a morir, que al tercer día iba a resucitar. Todo eso les había dicho, pero no habían comprendido. Por eso la palabra de Dios menciona en Lucas 24, 45 que el Señor tuvo que abrir el entendimiento para que puedan comprender las Escrituras. ¿Sabes?
Hay un versículo en la palabra de Dios que se menciona en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 14 y 15, y dice así: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, miren esas palabras, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esta es la obra del enemigo de Dios. Hacer que tú leas la palabra de Dios, pero que no entiendas. ¿Cómo fue en el tiempo de Jesús? Está pasando en el tiempo del día de hoy. Mucha gente está embotada, su entendimiento está nublado. Leen, pero no entienden. Leen con sinceridad, se levantan temprano a leer la palabra de Dios y a estudiar la palabra de Dios. Pero saben, no están entendiendo el mensaje que Dios les está hablando. Hoy día estamos viviendo días muy difíciles. Sin duda, nadie pensó la magnitud de las consecuencias que hoy día estamos pasando en el día a día, en nuestro país y en el mundo entero. Pero debemos entender qué es lo que la Biblia decía para el tiempo del fin. Jesucristo se acercó y les abrió el entendimiento. El entendimiento es necesario. Esto dice la palabra de Dios, que es fundamental para poder comprender el plan que Dios tiene con nosotros. Esto significa de que nosotros no simplemente debemos conformarnos con leer la palabra de Dios. Debemos clamar a Dios para que nos ayude a entender el mensaje que está escrito en la palabra de Dios. Aquí con mi familia, en esta mañana, compartiendo la palabra de Dios, queremos ir a otro versículo que está en la misma lectura que hicimos. Y le invito otra vez más a que leamos el Evangelio según Lucas capítulo 24, el versículo 47, que es la parte central del tema que quiero compartir en esta mañana. Miren lo que dice la palabra de Dios. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Esta frase se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Juan el Bautista, cuando comenzó a predicar, él decía: arrepiéntanse. Esa fue la frase con la cual él empezaba los temas. Arrepiéntanse, generación. Arrepiéntanse de sus pecados. La palabra arrepiéntanse se repite muchas veces en la palabra de Dios. Jesucristo también habló del arrepentimiento. Es más, en este versículo la palabra de Dios menciona que de manera especial Jesucristo resucitó de los muertos al tercer día, dice, y que mandó a predicar en su nombre. En el nombre de Cristo nos mandó a predicar del arrepentimiento y del perdón de los pecados. Pero ¿sabes una cosa? La mayoría de nosotros nos gusta escuchar acerca de que Dios nos perdona los pecados. Y quiero que sepas que efectivamente, si tú confiesas los pecados a Jesús, el Señor te va a perdonar. Si confías plenamente en Jesús, te va a perdonar. Pero ¿sabes? El mensaje no está completo solamente con predicar acerca del perdón de los pecados. Jesucristo también nos mandó a que predicásemos sobre el arrepentimiento. Y este es el tema de esta mañana, el verdadero arrepentimiento. Porque saben, mucha gente confunde arrepentimiento con remordimiento. ¿Qué quiere decir eso? Es como sentir un miedo a que descubran lo que yo estoy haciendo a escondidas. Saben, mucha gente quiere o comienza a experimentar, entre comillas, el arrepentimiento cuando ya es expuesto su pecado. Pero mientras no está siendo expuesto el pecado, viven una vida doble. Hermano, tú que me estás escuchando en esta mañana, yo no te puedo juzgar, no estoy para juzgarte. Pero lo que está sucediendo el día de hoy en nuestro país y en el mundo nos debe llevar a un profundo examen de conciencia. ¿Cómo estoy llevando mi vida? ¿Cuáles están siendo mis prioridades? ¿Qué es lo que yo estoy colocando en primer lugar? Ahora que nos hemos visto obligados a estar encerrados en la casa, ¿estoy dándole a Dios el primer lugar? ¿Estoy reflexionando sobre el tiempo en el cual estoy viviendo?
¿O simplemente estoy esperando que se cambie de semáforo rojo a amarillo y de amarillo a verde para continuar con mis negocios, para continuar con mis prioridades, para continuar con mi vida como estaba llevando antes? Definitivamente ese no es el plan de Dios. El Señor espera que nosotros experimentemos el verdadero arrepentimiento. Por lo tanto, cuando hablamos del arrepentimiento, cuando se hace el llamado al arrepentimiento, lo que Dios está haciendo es el llamado a la salvación. Pues para poder alcanzar la vida eterna necesitamos arrepentirnos de corazón. Miren, hay un versículo en Romanos capítulo 2, versículo 4 que dice lo siguiente, un versículo maravilloso. Voy a pedir aquí a mis hijos, si Celita me puede ayudar a leer Romanos capítulo 2, versículo 4, y vamos a leer juntos. Lean, por favor, la palabra de Dios en la versión que usted tenga, digital o en la Biblia física. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 4, Celita. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y generosidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? ¡Wow! Realmente es sorprendente cómo Dios tiene diferentes maneras para llevarnos al arrepentimiento. En su bondad, en su amor, dice la palabra de Dios. O tienes en poco las riquezas de su bondad y tolerancia y paciencia. Dios, si te tiene con vida el día de hoy, no es porque seas mejor persona, ya vamos a hablar acerca de eso. Si estás con vida, escuchándome el mensaje este día, de seguro, es porque Dios tiene un plan para tu vida. Porque Él ha permitido que tú estés con vida, es para que puedas experimentar el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer otro versículo de la palabra de Dios que menciona en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Miren lo que dice la palabra de Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Sin duda, el Señor nos tiene con vida porque Él espera que experimentemos el verdadero arrepentimiento. Yo he repetido más de 2 veces ya el verdadero arrepentimiento, porque remordimiento o culpa por lo que me puede venir no es el verdadero arrepentimiento. El Señor tiene paciencia con nosotros, dice la palabra de Dios. El Señor tiene paciencia contigo al permitir que tú tengas la oportunidad y yo tenga, y también toda mi familia, tengamos la oportunidad de experimentar ese arrepentimiento. Ese es el clamor de la palabra de Dios. Eso es lo que dice el Señor, para que predicasen el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque para ser perdonado el pecado, yo debo tener la experiencia del verdadero arrepentimiento. Por eso el apóstol Pedro dice de esa forma, el Señor no tarda su venida, como algunos creen que está demorándose. No se está demorando. El Señor tiene paciencia y por su paciencia y amor que tiene por nosotros, nos está invitando para que procedamos al arrepentimiento. Entonces yo voy a mostrar una cita de Ellen White en El Camino a Cristo, donde ella menciona lo que es el verdadero arrepentimiento. Vamos a leer en este momento aquella cita. Dice ella así: el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. El Camino a Cristo, página 21. Miren, no basta experimentar pesar, dolor o remordimiento por algo que hice o por algo que me descubrieron. El temor que tengo es que mientras nosotros no seamos expuestos de nuestros pecados, sigamos haciendo lo que es incorrecto. Hoy día existen diferentes medios de seguridad y uno de ellos es las cámaras de seguridad. Es sorprendente que
algunas personas son captadas en las cámaras haciendo lo que no deben hacer. Y estoy seguro que si supiesen que ahí está la cámara, no lo harían eso, porque la cámara los va a exponer. Pero no se dan cuenta que en algunos locales hay cámaras escondidas y les están grabando todo. Y se han hecho experimentos en oficinas de trabajo, en locales comerciales. La gente hace cosas creyendo que nadie lo ve. Hoy día el ser humano ha llegado a inventar las cámaras para poder mirar qué es lo que se está haciendo. Si el ser humano, con su capacidad limitada, ha podido hacer este tipo de cámaras de seguridad, quiero que sepas algo. Todo, pero todo lo que hemos dicho y hecho, el Señor lo tiene registrado. No podremos escapar en el día del juicio de un pecado que no nos hayamos arrepentido. Por eso voy a compartir una cita larga que dice Ellen White: hay hipócritas que tiemblan cuando pueden verse a sí mismos. Fuerte. Su propia vileza los aterrorizará en aquel día que llegará pronto, un día en que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Oh, quisiera que pudieran ser presa del terror, que pudieran tener una sensación vívida de su condición y despertar mientras haya misericordia y esperanza para confesar sus pecados, humillar sus almas grandemente delante de Dios para que Él pueda perdonar sus transgresiones y restaurar sus pecados. Vuelvo a decir, mucha gente confunde un simple temor por arrepentimiento, y eso no es así. Arrepentimiento es repudio al pecado, no volver a hacerlo. Cuando alguien dice realmente me he arrepentido, significa de que con la ayuda de Dios, pidiendo la fuerza del Espíritu Santo, no va a volver a cometer ese mismo error que antes cometió. Por eso, ¿cuántos cristianos hoy día están padeciendo una y otra vez? Piden perdón a Dios por un pecado y lo vuelven a cometer. Otra vez vuelven a cometer y piden perdón a Dios por el pecado. ¿Dónde está la victoria? Si el Señor nos ha llamado, dice la palabra del Señor, para buenas obras, para que nosotros podamos alcanzar la victoria total, para no estar más encadenados al pecado. Y Dios en su misericordia nos permite pasar por momentos difíciles. Y aquí quiero ir a una historia en la palabra de Dios. Voy a invitar también a que leamos todos, donde se encuentra una historia que la gente la había entendido mal. Vamos a buscar Lucas capítulo 13, versículo del 1 hasta el 5. Y vamos a ir leyendo como familia. Lucas capítulo 13, versículo del 1 al 5. En ese mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes, si no os arrepentís todos, pereceréis igualmente. Esta historia quizás la hemos leído y no la hemos puesto mucha atención. Yo escuché la historia que estoy en este momento mencionando a un amigo mío a un amigo y su esposa que tuvieron el COVID, que fueron detectados con este virus y que lucharon contra la muerte porque prácticamente Dios les dio una nueva oportunidad de vida. Y este amigo comentaba que él encontró el sentido de estos versículos porque se hacía un cuestionamiento. Pues dentro de su cosmovisión como cristiano decía, pero yo estoy predicando la palabra de Dios. Junto con mi esposa hacemos la obra del Señor. Hemos salido a predicar, hemos salido a anunciar el Evangelio. Buscamos la forma de estar bien con el prójimo. Estamos también siendo fieles a Dios con el diezmo y la ofrenda. Pero ¿por qué nos llegó a nosotros? ¿Por qué nos vino el virus a nosotros? Yo pude llevar de cerca esa historia cuando estuve en Guayaquil y ver el sufrimiento que tuvo esta familia.
Entonces, él mencionaba, ¿pero por qué, Señor, a mí? ¿Será que estoy con algo que no me he confesado? Y bueno, quiero que sepan que Jesucristo lo dijo más de una vez. El hecho de que no nos ha llegado a nosotros una prueba extrema como esa, no quiere decir que seamos mejores personas que otros. Y de pronto uno puede decir, bueno, Dios le está castigando a esta persona que le ha venido esta desgracia. No es así. Muchas veces Jesucristo dejó claro, porque la gente también cuando miraba a un enfermo decía, ¿quién ha pecado? A un paralítico dice la palabra de Dios que un día lo vieron y dijeron, bueno, Señor, ¿quién pecó? ¿Él o su padre para que haya nacido así? Y Jesús le dijo, no, ni él ni sus papás. Hay cosas que nos suceden en la vida que nosotros no llegamos a entender. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué nos viene? Pero simplemente nos viene. Apreciado hermano, aquí se menciona en la palabra de Dios que había sucedido cosas muy duras. Habían muerto algunos galileos y la gente estaba contándole a Jesús acerca de este caso. Y Jesús le dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, vosotros también pereceréis. Hermano, todos algún día tendremos que afrontar las consecuencias de nuestras decisiones, de nuestros actos, de nuestras palabras. Solo hay dos veredictos, salvo o culpable. ¿Qué es lo que hace la diferencia? La diferencia no somos nosotros, porque por más que hagamos obras buenas, dice la palabra de Dios en Isaías, que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Es experimentar el verdadero arrepentimiento y perdón de pecados. Es haber vencido por medio de la sangre de Cristo, por medio del Espíritu Santo en nuestra vida, la vida de pecado, porque Dios es un Dios santo. Lo que Dios llama santo, nosotros no lo podemos profanar. Lo que Dios pide en su palabra es lo que Dios nos está pidiendo a todos. Apreciada familia, el Señor desea que todos y cada uno de nosotros procedamos al verdadero arrepentimiento, no simplemente al miedo a las consecuencias que me pueden venir por los actos que hemos cometido. ¿Saben? Recuerdo algunos errores que como persona he cometido. En verdad, me avergüenza y no quisiera volverlos a recordar, pero no se puede. Lo que sí se puede hacer es pedir perdón a Dios. Lo que sí se puede hacer es ir a Él y decir, Señor, dame la victoria. No solamente con el miedo de la consecuencia, porque eso es lo que yo me estoy focalizando. Mis apreciados hermanos, Dios está permitiendo esta situación difícil en nuestro país para que procedamos al verdadero arrepentimiento. Recuerden, el Señor está preparando una iglesia y nosotros no podemos ir a la presencia de Dios con un carácter que todavía no ha sido santificado. Todo nuestro ser, alma, mente y cuerpo, como dice un versículo en la palabra de Dios, debe estar santificado, debe estar lleno del Espíritu Santo. Cristo tiene que revelarse en nuestro carácter. Estos impulsos que todavía estamos teniendo nos muestran la necesidad de caer de rodillas ante el Señor y decir, Señor, ayúdame. Produce ese verdadero arrepentimiento en mi vida. Haz que mi vida sea una vida de victoria en el nombre de Dios. Helen White habla mucho acerca de eso. Y otra vez, una cita pequeña de Helen White en El Camino a Cristo, página 26, dice, tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Imposible. Miren, tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo que es también obtener el perdón de Cristo. Es imposible alcanzar ese arrepentimiento verdadero si no es por la obra y la intervención directa del Espíritu Santo en nuestras vidas. Tal cual como pasó con los discípulos, que el Señor les abrió el entendimiento. El día de hoy es necesario que el Señor también abra nuestra mente,
nuestro corazón. Nosotros debemos caer de rodillas ante el Señor y decir, Señor, ayúdame. Necesito que intervengas en mi vida. No puedo seguir llevando una vida que aparenta ser buena. No, Señor. Yo he omitido unas citas que son tan fuertes aún para los ministros. Leí una cita de Henry White cuando estaba preparando este tema, que hablaba para los ministros y mencionaba, hay muchos ministros que ante los ojos de los seres humanos parecen estar muy bien. Aparentan ser líderes espirituales. Aparentamos una cosa, pero en secreto llevamos otra vida. Dios no nos va a poder llevar al cielo si seguimos de esa manera. Mi apreciado hermano, necesitamos buscar al Señor con intensidad. El Señor nos ha mandado a predicar el perdón de los pecados, pero también el arrepentimiento en el nombre de Jesús y en el nombre de Cristo, que tiene el poder sobre la muerte. Vengo a decirte en esta mañana de Santo Sábado, tú que me estás escuchando, el Señor te está llamando. Dios tiene la esperanza de que tú te salves. Ha hecho todo lo posible y en algunos casos nos permite pasar por tribulación y prueba, solo con el fin de que podamos alzar los ojos hacia Él, para que nosotros podamos volvernos a Él. Es necesario tener ese reencuentro personal, pero también un reencuentro como familia. ¿De qué serviría que alcance el reino de los cielos y mis hijos y mi esposa se queden aquí? Sería duro. No, el cielo no sería una bendición. El Señor quiere que como familias nos consagremos a Él, que le pongamos a Él en primer lugar. ¿Sabes? Hoy día la gente está con el temor de perderé mi trabajo. ¿Cómo voy a hacer frente a mis obligaciones financieras? ¿Cómo voy a llevar el pan de cada día? El Señor nos ha enseñado de diferentes formas a confiar en Él. Y yo ahora que estoy en el Itzai Cade trabajando, hace unos días atrás cuando recién llegué, estaba preocupado por la situación también como todas las personas. Atrás de la casa, estaba parado al frente de una de las ventanas del cuarto de estudio y atrás de la casa hay un árbol muy grande. Y en ese momento, mientras yo estaba meditando y orando, pasó algo sorprendente. Una hoja de ese árbol de guava bien grande comenzó a caer, pero era una hoja seca. Comenzó a caer suave, suave, suave. Cuando esa hoja iba cayendo, se me vino a la mente aquella promesa que Jesús dijo: ninguna hoja de un árbol cae sin que Dios no tenga presente aquello. ¡Qué maravillosa promesa! Eso me dio fuerzas, eso me dio esperanza. Fue como que Dios me dijo, Lenín, tranquilo, los días pueden ser duros, pero nada pasa en esta vida por casualidad. Todo tiene una causa. Este momento de crisis es para que te acerques más a Dios. Apreciado hermano, Dios te está dando la vida. Dios te está cuidando. Dios está siendo bueno contigo, permitiéndote tener la vida. Es hora de arrepentirnos, no simplemente pensando en las consecuencias que pueden venir cuando la gente conozca lo que yo he hecho. No, sino yo debo arrepentirme, porque Cristo es un Dios santo, porque el Señor espera que nosotros llevemos una vida consagrada a Él. No es posible que sigamos viviendo como antes teníamos nuestra vida cuando no vino este virus. De seguro, el mundo nunca más va a ser el mismo, porque Cristo nos está invitando a una nueva vida con Él. Que nosotros caigamos de rodillas, que le pidamos a Dios perdón y que se pueda producir en nosotros ese verdadero arrepentimiento. ¿Saben? ¿Cómo voy a mantenerme alejado de Dios? Nosotros necesitamos buscar al Señor con más intensidad. Necesitamos caer y decir: Señor, toma mi vida. Por eso, en esta mañana, yo voy a hacer una oración, porque Dios bendiga nuestras familias,
pero también porque el Señor toque nuestro corazón. Mi preciado hermano, Cristo viene pronto. Si no ha venido, como dice Pedro, es simplemente porque está esperando que tú y yo procedamos al arrepentimiento. Permíteme orar para pedir a Dios que produzca ese arrepentimiento verdadero en nuestra vida. Querido y buen Dios que estás en el cielo, Señor, mediante esta señal, muchas personas están recibiendo tu palabra. Padre amado, gracias por tu paciencia, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor. Porque a pesar de que hemos caído, Señor, porque a pesar de nuestros errores, tu gracia es mayor y nos vienes a abrazar con amor. Padre, Jesús abrió el entendimiento de los discípulos y ellos pudieron captar las verdades eternas. Hoy día necesitamos que Jesús haga lo mismo en nuestras mentes y nos abra el entendimiento y comprendamos la necesidad de un verdadero arrepentimiento, que es aborrecer el pecado, es sentir, Señor, dolor profundo por las veces que te hemos ofendido. Como familias nos consagramos a ti, pero también como personas venimos, Señor, a decir, trabaja en nuestra vida, trabaja en nuestro corazón. Señor, cuida de cada familia, que de cada persona que está asistiendo a este video, este sermón. En tus manos colocamos nuestras vidas. Oramos, Padre, porque nos sigas acompañando y en medio de esta crisis podamos, Señor, volver con más fuerza nuestro corazón y mente hacia ti. Lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis queridos hermanos, para terminar vamos a cantar el himno 249, Tal como soy.
Qué maravilloso himno. Tal como somos, debemos entregarnos a Jesús, debemos seguir adorando a Dios en su santo día. Apreciados hermanos, como familia queremos decirles a ustedes un feliz sábado, y aquí queremos ponernos de pie para dar un saludo, porque quisiéramos también invitar que usted al que está al lado le pueda decir un feliz sábado, Yared, un feliz sábado, Yadrecito, un feliz sábado, Celita. Dese un saludo con su familia, dé gracias a Dios porque podemos estar con familia en este momento tan lindo como es el culto de adoración. Que Dios les bendiga el resto de este día sábado.